Buenas tardes a toda la comunidad de la institución educativa San José de la Unión Valle, primer institución educativa del departamento del Valle del Cauca. Este es un video producido por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda con fines estrictamente pedagógicos, y en este video se va a mostrar la solución a la evaluación Desempeño 3, semestre 1 del año 2023, implementada para los estudiantes de grado noveno en su curso de física. El tema central, el análisis cinemático del movimiento de un cuerpo, asumiendo el movimiento de este en línea recta. Y para ello se toma en consideración una gráfica de velocidad contra el tiempo, es decir, una gráfica que relata lecturas de velocidad que han sido tomadas en ciertos instantes de tiempo. Vamos a ver la gráfica un poco más precisa. Nos la vemos al lado izquierdo de nuestra pantalla. Esa gráfica, como les decía, es de velocidad contra tiempo. La velocidad va en el eje Y, en el eje vertical, y el tiempo va en el eje horizontal o eje X. Se ve que es un análisis realizado durante 36 minutos. El tiempo está medido en minutos, la velocidad está medida en kilómetros por cada hora. Tiene valores de velocidad positivos y negativos. ¿Y eso qué va a significar? Cuando la velocidad es positiva, significa que el movimiento del cuerpo es en el sentido positivo. Y cuando la velocidad es negativa, significa que el movimiento del cuerpo es en el sentido negativo. Asumiendo que este movimiento es en línea recta, y asumimos la dirección X como esa línea recta horizontal para el movimiento. Bueno, entonces ya yéndonos al detalle de la gráfica, lo que tenemos es una serie de puntos, inicialmente puntos, que están nombrados desde la letra A hasta la letra L, A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K, L, y en cada una de estas letras que muestra la velocidad que llevaba el cuerpo en ese instante de tiempo. Le hace entonces que en el punto A el cuerpo tiene tiempo 0 y velocidad menos 30 kilómetros por hora, es decir, que se va moviendo hacia el sentido negativo con una velocidad de 30 kilómetros por hora. En el punto B, en el minuto 4, la velocidad es menos 30 kilómetros por hora. En el punto C, tiempo 6 minutos, la velocidad es menos 70 kilómetros por hora. En el tiempo D, la velocidad es menos 70 kilómetros por hora. En el tiempo E, que es para tiempo igual a 10 minutos, la velocidad es menos 10 kilómetros por hora. En el tiempo F, la velocidad es 0 kilómetros por hora, que corresponde al tiempo 12. Y de allí en adelante la gráfica deja de aparecer con valores negativos y empieza a salir con valores positivos. ¿Eso qué va a significar? Que el cuerpo tuvo todo el tiempo movimiento hacia la izquierda, paró y desde ese momento empezó a moverse hacia la derecha. Y ese movimiento, ¿dónde fue que paró? En el instante de tiempo F. Y de ahí en adelante se ven valores positivos de la velocidad, o sea que empieza a moverse hacia el lado positivo, hacia la derecha. Entonces en el minuto 14 la velocidad del cuerpo es 10 kilómetros por hora. En el minuto 18 la velocidad del cuerpo ya es 70 kilómetros por hora. En el minuto 26 la velocidad del cuerpo es 70 kilómetros por hora. En el minuto 28 la velocidad del cuerpo es 50 kilómetros por hora. En el minuto 32 la velocidad del cuerpo es 50 kilómetros por hora. Y en el minuto 36 la velocidad del cuerpo es 0. Bueno, ya teniendo esos instantes de tiempo,
viene una decisión muy importante para el analista, y es qué ha pasado en el tiempo que hay intermedio entre esos puntos. Dígase, por ejemplo, cuál será la velocidad del cuerpo cuando el tiempo era igual a 2 minutos, o cuál sería la velocidad del cuerpo cuando el tiempo era igual a 16 minutos, o cuando el tiempo era igual a 22 o a 24 minutos, o cuando el tiempo era igual a 30 minutos. Ese dato no lo tendríamos porque solo nos mostraron valores de velocidad para ciertos instantes de tiempo. Pero cuando el analista decide unir los puntos con líneas rectas, entonces solo hay dos posibilidades: o que la línea recta sea horizontal o que la línea recta sea inclinada. Y cuando le resulta que la línea recta le queda horizontal, significará entonces que en todo punto intermedio entre el punto inicial y final de esa recta, la velocidad es la misma que tienen ese punto inicial y ese punto final. O sea que en este momento, diciendo eso, ya tendríamos certeza de, dentro de las posibilidades de la modelación, decir que la velocidad del cuerpo cuando el tiempo es igual a 2 es también menos 30 kilómetros por hora. Y que la velocidad del cuerpo cuando el tiempo es igual a 16 es entonces 40 kilómetros por hora. Y que la velocidad del cuerpo cuando el tiempo es igual a 22, entonces es 70 kilómetros por hora, y cuando el tiempo es igual a 30 minutos, entonces la velocidad serán 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cuando usted ya decidió unir los puntos con líneas, solo tenía dos posibilidades: la posibilidad de que la línea le quedara horizontal, y eso va a corresponder a un modelo que vamos a llamar modelo rectilíneo uniforme, designado con las letras MRU. Y cuando la línea es inclinada, así como pudimos decir que la velocidad para tiempo igual a 16 era 40 kilómetros por hora, es porque esa línea inclinada mantiene la pendiente constante. Y esa pendiente constante es la tasa de cambio de la velocidad, que va a ser la aceleración. Y como se mantiene la pendiente constante, entonces la aceleración será constante. Y a ese modelo lo llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como se conoce con sus siglas MRUA. Entonces, cuando tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, hay una sola fórmula que lo trabaja, y es la fórmula que voy a señalar acá, que me dice entonces si la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido, o sea, el tiempo necesario para que ocurra ese desplazamiento, pues entonces el tiempo pasa a multiplicar a la velocidad, y me queda que el desplazamiento va a ser igual a la multiplicación entre la velocidad y el tiempo transcurrido. Un cuerpo va a 100 kilómetros por hora durante 2 horas. ¿Cuánto recorrió? 200 kilómetros. 100 por 2. Ahora, si es con línea inclinada, entonces las líneas inclinadas pueden tener pendiente positiva o pendiente negativa. Y ya veremos a lo largo del ejercicio cómo se puede ir interpretando cada una de ellas. Pero entonces, si la pendiente es constante, había dicho que la pendiente corresponde entonces a la aceleración. Y la aceleración es la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. Como la aceleración será constante, entonces al pasarlo a multiplicar con el tiempo, me va a decir que el cambio de velocidad corresponde a la multiplicación entre la tasa de cambio de velocidad con respecto al tiempo multiplicado por el tiempo transcurrido. Es decir, cambio de velocidad igual a aceleración por tiempo. Y como el cambio de velocidad es igual a la resta entre la velocidad final y la velocidad inicial, entonces podemos pasar la velocidad inicial al otro lado del igual, que estaba restando y queda sumando. Y entonces la formulación de
el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a tener esta forma de tratarse, donde me va a decir que la velocidad final, o sea, la del punto de llegada, es igual a la velocidad inicial, la del punto de salida, más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Y como hemos visto arriba que cuando yo multiplico la velocidad por el tiempo, obtengo un desplazamiento. Entonces, si yo cojo cada uno de los elementos de esa ecuación que tengo señalada y lo multiplico por el tiempo, me va a dar velocidad final por el tiempo, me da el desplazamiento. Velocidad inicial por el tiempo, aquí aparece indicado. Y me dice aceleración por tiempo, y si lo multiplicamos por tiempo, entonces tiempo por tiempo me queda tiempo al cuadrado. Y fruto de una operación matemática que se llama integración, va a aparecer esta fracción de 1/2 acá adelante. Y entonces por ello, la segunda ecuación que va a ayudar al estudio del movimiento del cuerpo bajo la modelación, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, corresponde a la ecuación que me va a decir que desplazamiento es igual a la suma de dos productos. El primer producto es velocidad inicial por el tiempo transcurrido. O sea, lo que era recorrido el cuerpo si era mantenido la velocidad que traía. Y la segunda parte dice 1/2 es el resultado del producto de la fracción que se llama 1/2 por el valor de la aceleración y por el tiempo elevado al cuadrado. Y ese producto de esas tres cosas da como resultado el cambio en el desplazamiento, y será un cambio que aumenta el desplazamiento si el cuerpo aumentó de velocidad, o representará lo que el cuerpo dejó de rodar o de moverse por causa de perder velocidad, de acuerdo al caso que lo vamos a ir estudiando. Y abajo aparece la aclaración que para todo caso, entonces una posición final, una posición de llegada es igual a la posición de salida, posición inicial, más el respectivo desplazamiento que haya habido entre esos puntos inicial y final. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer el análisis de la gráfica que nos proporcionaron. ¿Y qué quiere decir? Que hayamos unido los puntos. Entonces el análisis pues va punto a punto. Empezaremos con AB, después BC, después CD, después DE, EF y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir al momento de esta gráfica? Podemos hacer una descripción del movimiento del cuerpo que, sometido a la modelación, diría que el cuerpo desde que comenzó el análisis ya tenía una velocidad de menos 30 km por hora, que es lo que está representando el punto A, y que mantuvo esta velocidad constante hasta el minuto 4, y que ese es el punto B, y que de allí en adelante aumentó el tamaño de la velocidad desde 30 hasta 70, o sea que lo aumentó en 40 km por hora en el sentido negativo. Y eso ocurrió a lo largo de 2 minutos. Cuando en el minuto 6 alcanzó esa velocidad de 70 km por hora en el sentido negativo, la mantuvo constante durante 2 minutos hasta cumplir el minuto 8. Y ya en el minuto 8 empezó a disminuir drásticamente su velocidad, a manera tal de que en 2 minutos logró rebajar la velocidad en 60 km por hora, y por ello en el minuto 10, que está representado con el punto E, su velocidad era apenas de 10 km por hora en el sentido negativo. En los siguientes 2 minutos fue frenando para que en el minuto 12 apareciese con velocidad 0 y se detuvo completamente, y de allí en adelante cambió su orientación. Dejó de moverse hacia la izquierda y empezó a moverse hacia la derecha. Y como se ve, pues ese movimiento hacia la derecha primero tuvo un leve incremento de velocidad que en 2 minutos logró que la velocidad llegase hasta 10 kilómetros por hora y positivo, o sea, en el sentido positivo. Desde ese momento y durante 4 minutos fue acelerando, de forma tal que al terminar esos 4 minutos su velocidad ya era 70 kilómetros por hora.
y allí se mantuvo constante en la velocidad durante 8 minutos. A los 8 minutos empezó a disminuir su velocidad desde 70 hasta 50 kilómetros por hora, como se puede observar en el punto J. Y cuando llegó a ese punto J, o sea, el instante de tiempo correspondiente al minuto 28, de ahí en adelante mantuvo la velocidad constante durante 4 minutos hasta el minuto 32, relatado por el punto K. Y del punto K, en los siguientes 4 minutos, se paró en los frenos, para decirlo entre comillas, y en 4 minutos logró detener el cuerpo, para que al minuto 36 su velocidad fuese 0. ¿Cuál va a ser la pregunta clave de todo este análisis? Es, oiga, ¿y cuál es la posición que tenía el cuerpo cuando llegó al instante de tiempo L? Esa es la pregunta del millón en este estudio. Para eso, ¿qué dato tenemos? Tenemos la posición inicial. Posición inicial que nos están marcando como de que el cuerpo, que aquí queda el punto A y que el punto de referencia queda acá. Y que entre el punto de referencia y el punto A hay 2 kilómetros. Y que el cuerpo empieza a moverse y siempre se va a mover para acá, hasta que llega al punto F. Y del punto F en adelante empieza a devolverse. Habrá que saber en qué momento pasa frente a A y en qué momento pasa frente al punto de referencia. Y cuántas veces pasará frente al punto de referencia, si es el caso. Entonces, teniendo eso presente, recordemos que un análisis cinemático debe contemplar respuesta a 4 cosas. A R, que es la posición. A delta R, de delta la palabra diferencia. Diferencia de posición, que a esa la llamamos desplazamiento. A V, que es la relación entre el desplazamiento y el tiempo y que la llamamos velocidad. Y a la A, que corresponde a la aceleración, es decir, a la tasa de cambio de la velocidad. Bueno, entonces ya teniendo eso presente, ¿qué me está diciendo aquí el tema? Mire, le están proporcionando los datos de tiempo y velocidad. Eso lo va a llevar a que usted pueda encontrar el tiempo transcurrido, que es el tiempo que es de punto a punto, y el cambio de velocidad. Si tiene el tiempo transcurrido y el cambio de velocidad, entonces lo que tiene entre sus manos es la aceleración. Y si tiene el valor de la aceleración, pues si da 0, tiene un movimiento rectilíneo uniforme, y entonces va a proceder a trabajar con esta ecuación y de allí va a encontrar el desplazamiento. Y cuando tenga el desplazamiento y la posición inicial, podrá encontrar la posición que sigue. Y ahí tendríamos ya los 4 valores representativos del estudio cinemático. Pero si usted encuentra Pero si tiene un valor de aceleración diferente de 0, entonces eso lo va a llevar por el camino de esta ecuación para que pueda hallar la aceleración y de esta ecuación para que pueda hallar el desplazamiento. Y cuando tenga el desplazamiento, pues encontrará la posición final. Entonces miren de que el cambiar de modelo entre uno u otro lo que lleva es a cambiar la forma en que se calcula el desplazamiento. Bueno, entonces vámonos sin los preámbulos a análisis punto a punto.
Miremos los datos que corresponden al movimiento entre A y B. Entre A y B, ¿qué datos tendríamos para el punto A? Que el tiempo en A es 0, que el tiempo en B es 4 minutos, que la velocidad en el instante de tiempo A es menos 30 kilómetros por hora, es decir, 30 kilómetros moviéndose en el sentido negativo del eje X, y que en el minuto 4 es el punto B, la velocidad también es menos 30 kilómetros por hora, o 30 kilómetros por hora moviéndose en el sentido negativo del eje X. Con esos dos datos extraídos de la gráfica resolvemos el resto. Entonces miremos cómo es el resto. Entonces nos dice, entre instante de tiempo A y B, tiempo A 0 minutos, tiempo B 4 minutos, velocidad de A 30 km por hora en menos I, velocidad de B 30 km por hora en menos I, lo que me lleva entonces a que el tiempo transcurrido, que lo marco como tiempo transcurrido 1 porque es el primero que vamos a leer, va a ser la diferencia entre el tiempo B y el tiempo A. Si a 4 minutos le quito 0 minutos, pues me da 4 minutos. Y la primera diferencia de velocidad, por eso dice delta B1. Y en ese delta B1 me va a decir que es la diferencia de velocidad entre la velocidad final, que es la B, y la velocidad inicial, que es la A, para ese pedacito de análisis. Entonces BB menos BA, pues a 30 km por hora en negativo le quito 30 km por hora en negativo, pues me da 0 km por hora en negativo. Entonces, si la aceleración es igual a la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido, pues 0 dividido 4 minutos da 0. Entonces, como la aceleración da 0, eso se evidencia de que el cuerpo, para analizar su desplazamiento, se debe tomar en cuenta el modelo rectilíneo uniforme MR1, que me dirá entonces que el primer desplazamiento delta R1 va a salir de calcular el producto entre la velocidad del punto final, que es el punto B, multiplicado por el tiempo transcurrido 1. Tomando en cuenta esa formulación, entonces vamos a decir, desplazamiento 1 va a ser igual velocidad de B 30 km por hora en menos I, multiplicado por el tiempo 4 minutos. Como no podemos cancelar horas y minutos, utilizamos un factor de conversión donde una hora va a quedar dividida por 60 minutos. Como una hora y 60 minutos son lo mismo, pues la división de dos cosas iguales da 1, y por eso es que lo podemos utilizar como factor de conversión, porque no va a alterar el tamaño de las cosas. Entonces, si hacemos la multiplicación, me va a dar 30 por 4 por 1 dividido 60. 30 por 4 por 1 da 120, dividido 60 da 2. ¿2 qué? 2 kilómetros en sentido negativo. Quiere decir que el cuerpo que en el punto A coincidió de estar inicialmente a 2 kilómetros a la izquierda del punto de referencia, ahora va a caminar 2 kilómetros más para alejarse aún más del punto de referencia. Por tanto, la posición del punto B debe ser 4 kilómetros. Y eso es lo que vemos a continuación. Y es que dice, como RA son 2 kilómetros en menos I, entonces RB es igual a RA más el desplazamiento 1. Entonces RB va a ser igual a 2 kilómetros en menos I más 2 kilómetros en menos I, le da 4 kilómetros en menos I. Es decir, que el cuerpo está alejado 4 kilómetros desde el punto de referencia al lado izquierdo de este punto de referencia. Bueno, pasamos a lo que ocurre entre B y C. Vamos a la gráfica y miramos rápidamente. ¿Qué ocurre entre B y C? Pues entre B y C, lo que se observa allí es que en el tiempo igual a 4 minutos la velocidad es menos 30 km por hora, y en el tiempo del punto C, 6 minutos, entonces la velocidad ya es 70 km por hora en sentido negativo.
Entonces allí se observa un incremento de la velocidad desde menos 30 hasta menos 70. Y mucho cuidado en lo que estoy diciendo, porque recordemos que al estar hablando de cantidades vectoriales, no estoy hablando de la recta numérica en sí, porque en la recta numérica a todo el mundo se le ha enseñado que el valor menos 70 es más pequeño que el valor menos 30, porque menos 30 está más cerca del cero. No, aquí en este momento eso está representando, el menos está representando solo el sentido del movimiento, o sea que las cantidades las estamos comparando por tamaños, y 30 kilómetros por hora es un valor menor de velocidad que 70 kilómetros por hora, para que quede eso claro. La pendiente es negativa, claro, la pendiente es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque la pendiente debe ser negativa cuando estamos en el lado negativo de la gráfica, si estoy queriendo mostrar un incremento de velocidad. Entonces, datos. Punto B, tiempo 4 minutos, velocidad menos 30 kilómetros por hora. Punto C, tiempo 6 minutos, velocidad menos 70 kilómetros por hora. Ya teniendo eso claro, nos vamos al análisis y nos dice entonces, tiempo B igual a 4 minutos, tiempo C igual a 6 minutos, velocidad de B 30 km por hora en menos I, velocidad de C 70 km por hora en menos I. Entonces, el tiempo transcurrido 2 es igual a TC menos TB, o sea, 2 minutos, 6 menos 4. Y el cambio de velocidad 2 es igual a BC menos BB. Y eso es que a 70 le quito 30 y eso me da 40 km por hora en el sentido negativo. De allí que al tener valores de diferencia en la velocidad y diferencia en el tiempo, podemos proceder a sacar el valor de aceleración. Y el valor de aceleración me dice que al dividir 40 km por hora en menos y en 2 minutos, termina siendo 20 km por hora por cada minuto en negativo. Eso quiere decir que la velocidad está creciendo de 20 en 20 en kilómetros por hora por cada minuto que está pasando. Como fueron 2 minutos, entonces creció 40. Si hubiera sido un minuto apenas, entonces apenas había crecido 20. Como hay una tasa de crecimiento, es decir, una pendiente para la gráfica, entonces eso me lleva a que hay evidencia de lo que se debe usar es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado me lleva a que utilice la ecuación de desplazamiento que dice velocidad del punto inicial multiplicado por el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. En nuestros términos, para lo que estamos analizando, se está refiriendo a un segundo desplazamiento que va a ser igual a la velocidad inicial, que es BB, multiplicado por el segundo tiempo transcurrido, que es delta T2, más un medio que multiplica a la segunda aceleración, porque la primera fue 0 en el movimiento entre A y B, y multiplicado por el segundo tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Eso me indica entonces, a reemplazar los datos, que me va a quedar delta R2 igual a 30 km por hora en menos I, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 2 minutos. Pero necesitamos introducir el factor de que una hora son 60 minutos. Más el producto que da un medio por la aceleración que ya teníamos, que es 20 km por hora y por cada minuto en menos I, multiplicado por su factor de conversión, que es una hora igual a 60 minutos, y multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que es 2 minutos elevado al cuadrado. Ese resultado me va a decir lo siguiente. En el primero, la primera parte, me va a decir 30 por 2, 60 dividido 60, 1. Entonces quiere decir que si el cuerpo se hubiera mantenido a velocidad de 30 km por hora, durante 2 minutos había recorrido 1 kilómetro en el sentido negativo del eje X. Y la otra parte, como tiene que registrarse un aumento de velocidad, recorre más. ¿Y ese más cuánto va a ser? Pues miremos. 2 a la 2 es 4, por 1, 4, por 20, 80,
y 80 dividido 2 da 40. Entonces eso me da 40 sobre 60. 40 sobre 60. Y 40 sobre 60, al racionalizarlo, da 2/3 de kilómetro. Entonces, por haber aumentado la velocidad durante ese tiempo transcurrido, desde 30 hasta 70, entonces el cuerpo no solo recorrió 1 kilómetro, sino que recorrió adicionalmente 2/3 de kilómetro. Lo que indica que al final lo que recorrió son 5/3 de kilómetro en el sentido negativo. Se sigue alejando cada vez más del punto de referencia. Como la posición de B era 4 kilómetros, entonces se tendrá que la posición de C va a ser esos 4 kilómetros más el desplazamiento que acabamos de hallar. Entonces, esa posición del punto C me va a dar entonces de la suma entre la posición del punto B más el desplazamiento. ¿Cuánto es la posición del punto B? 4 kilómetros. Y la posición del punto y el desplazamiento entre B y C es 5/3 de kilómetro. Entonces 4 kilómetros lo podemos representar como 12/3 de kilómetro más 5/3 de kilómetro, pues nos va a dar 17/3 de kilómetro en menos tiempo. Ya tenemos posiciones, desplazamiento, velocidad y aceleración. Pasemos ahora entonces al análisis entre el punto C y el punto D. Entre el punto C y el punto D, ¿qué tenemos? Tiempo en C, 6 minutos y velocidad menos 70 km por hora. Tiempo en D, 8 minutos y velocidad menos 70 km por hora. ¿Qué dato rápido podemos hacer aquí? Tiempo transcurrido 2 minutos. 2 minutos. Y cambio de velocidad 0 km por hora, porque ambas velocidades son iguales. Lo que me lleva entonces a que vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración, entonces ya hablamos de la aceleración. La aceleración es 0. Ya tenemos las velocidades. Lo único que nos falta por calcular es el desplazamiento, y una vez tengamos el desplazamiento, la posición. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces miremos entre C y D, ¿qué nos va a decir? Dice tiempo C igual a 6, tiempo D igual a 8, velocidad en C 70, velocidad en D 70, tiempo transcurrido 2 minutos, diferencia de velocidad 3 a 0, entonces la aceleración será 0 dividido 2 minutos que da 0, eso es evidencia para el uso del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el desplazamiento 3, este es nuestro tercer movimiento, va a ser igual a la velocidad del punto de llegada, que es el punto D, multiplicado por el tiempo transcurrido 3. Eso me indica entonces que va a ser que el desplazamiento 3 va a ser 70 km por hora en negativo, multiplicado por el tiempo transcurrido, que son 2 minutos, y por el factor de conversión, que es 1 hora sobre 60 minutos. Lo que me da 70 por 2 por 1 dividido 60 da 140 sesentavos de kilómetro en negativo, lo que me da 7/3 de kilómetro en negativo cuando ya le saquemos 20 a cada uno de los dos elementos de la fracción. Como la posición del punto C eran 17/3 de kilómetro en negativo, entonces la posición del punto D pues va a ser igual a la posición del punto C más el tercer desplazamiento. Y reemplazando, ¿qué nos va a decir? Que la posición del punto D son 17/3 de kilómetro en I, más el desplazamiento, que son 7/3 de kilómetro en menos I, 17 y 7, 24/3 de kilómetro en menos I, y 24 sobre 3 es exactamente 8 kilómetros. Quiere decir que cuando el cuerpo ya va en el instante de tiempo D, es que se encuentra a 8 kilómetros desde el punto de referencia. Y podríamos decir también a 6 kilómetros a la izquierda del punto A.
Bueno, de ahí en adelante va a suceder algo importante y es que el cuerpo empieza a perder velocidad. Y como vimos en este lado negativo de la gráfica, cuando usted tiene pendientes negativas es porque la velocidad está creciendo. Ahora que van a empezar a aparecer pendientes positivas porque la velocidad va a disminuir. Entonces vamos a analizar qué sucede entre el punto D y el punto E. A la gráfica. Miremos. Entre el punto D y el punto E. ¿Qué tenemos? Punto D, tiempo igual a 8 minutos, velocidad menos 70 kilómetros por hora. Punto E, tiempo igual a 10 minutos, o sea, 2 minutos después, tiempo transcurrido 2 minutos. Y velocidad menos 10 kilómetros por hora, lo que podría decirse como 10 kilómetros por hora en negativo de I. Viendo esos dos datos, entonces vamos a proceder a revisar los cálculos. Entonces, ¿qué nos dice los cálculos? Dice, entre instantes de tiempo D y E. Tiempo D 8 minutos, tiempo E 10 minutos, velocidad en D 70 km por hora en negativo, velocidad en E 10 km por hora en negativo. Tiempo transcurrido 4 es igual a la resta entre TE menos TD igual a 2 minutos, como ya se había dicho. El cambio de velocidad 4 va a ser la velocidad de E, que es el punto de llegada, menos la velocidad de D, que es el punto de salida. Entonces, si a 10 le quito 70, me da menos 60 km por hora en I negativo. Y menos por menos va a dar más, y de allí es que nos va a salir que la pendiente resulte siendo positiva, porque menos por menos da más. Entonces me queda que el cambio de velocidad son 60 km por hora en I positivo. Cuando hagamos el reemplazo en la aceleración, entonces vamos a observar que la aceleración 4 es la relación entre el cambio de velocidad 4 y el tiempo transcurrido 4. Eso es 60 km por hora en I dividido sobre 2 minutos, eso da 30 km por hora por cada minuto en I. Como tenemos un valor diferente de 0 en la aceleración, o sea, lo que indica que hay cambio de velocidad, es una evidencia de que lo que hay que utilizar es el cálculo de desplazamiento contemplado en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cómo será esa fórmula? Bueno, la fórmula nos aparece acá. Nos dice desplazamiento 4 va a ser igual a velocidad inicial, que en este caso es la velocidad del punto D multiplicado por el tiempo transcurrido 4, más el resultado del otro producto, que será la constante 1 medio por la aceleración de ese tramo 4 por el tiempo transcurrido 4 que esté elevado al cuadrado. Reemplazando los datos que vamos a tener desplazamiento 4 va a ser igual la velocidad de 70 km por hora en menos I, multiplicado por el tiempo transcurrido, que son 2 minutos. Y como hay que darlo en términos de longitud, entre esos tiempos hay que cancelarlos, y para ello vamos a utilizar un factor de conversión que dice que una hora son lo mismo que 60 minutos. Por eso aparece el factor de conversión aquí involucrado en el cálculo. Y después el otro tramo de la ecuación, que será el resultado del producto de 1 medio por 30 km por hora y por cada minuto en I, y multiplicado por el factor que una hora son lo mismo que 60 minutos. Y ese tiempo pues queda elevado al cuadrado, 2 minutos elevado al cuadrado. El resultado, pues mire que aquí también metimos el factor de conversión para facilitar que este minuto y este otro minuto se vuelvan minuto al cuadrado, que se van a anular con los minutos al cuadrado que van a dar acá. Y esta hora que está aquí dividiendo queda con esta hora que está multiplicando, y lo único que va a quedar vivo son kilómetros. Entonces me va a quedar que el desplazamiento 4 va a ser igual a 70 por 2 dividido por 1 y dividido por 60, me da 140 sobre 60 kilómetros en menos I. ¿Eso qué representaría? Representaría lo que hubiese andado el cuerpo si hubiera mantenido durante los 2 minutos la velocidad de 70. Pero no, como empezó a frenar, entonces el tramo que va a aparecer enseguida es lo que dejó de avanzar. Lo que dejó de avanzar.
Entonces, él dejó de avanzar. Mire que de los 140 dejó de avanzar 60. Porque ¿qué me va a dar la cuenta? Me va a dar 2 a la 2, 4, por 1, 4, por 30, 120, dividido 2, 60. Y como estamos haciendo todos los cálculos, dividido por el factor de 1 hora sobre 60 minutos, me queda 60 sobre 60 en I positivo. ¿Qué hacemos aquí entonces? Como esta I está positiva, recordemos que el positivo se puede obtener de multiplicar menos por menos. Entonces, un menos se lo voy a dejar a la I para que vuelva menos I, y el otro menos lo voy a multiplicar por este más de acá para que quede negativo. Entonces ya en la operación no va a ser una suma, sino que va a ser una resta entre términos semejantes. Entonces me va a quedar 140 kilómetros, 140 sobre 60 en kilómetros en menos I, menos 60 sobre 60 en kilómetros en menos I. Racionalizándolos, sacándole 20 a cada uno, me va a quedar 7 tercios de kilómetro en menos I, menos 3 tercios de kilómetro en menos I. Si a 7 le quito 3, me queda 4. Entonces por eso dice que el desplazamiento apenas llegó a ser 4 tercios de kilómetro en menos I. Como el punto D tenía la posición de 8 kilómetros en menos I, entonces la posición del punto E pues va a ser la posición del punto D más el desplazamiento que se acaba de hallar. Como la posición del punto D es 8 kilómetros en menos I, a ese le sumamos los 4 tercios de kilómetro en menos I. Recordemos que en caso de tercio del 8 sería 24 tercios. Si a 24 tercios le sumamos 4 tercios, nos da 28 tercios de kilómetro en menos I. De ahí ya tenemos la posición del punto E. Vamos entonces a lo que pasa entre E y F. Que recordemos que F va a terminar siendo el punto donde el cuerpo va a parar y que de ahí en adelante su sentido de movimiento va a cambiar. Desde A hasta F el cuerpo se vino moviendo así. Y ahora, de F en adelante el cuerpo se va a empezar a mover así. Eso es lo trascendental que tiene el punto F. Ya vamos a verlo en la gráfica. Miremos entonces, ¿qué datos tenemos desde la gráfica? Tiempo de E, 10 minutos. Tiempo de F, 12 minutos. Velocidad del punto E, menos 10 kilómetros por hora, o sea, 10 kilómetros por hora en sentido negativo. Velocidad del punto F, 0. El cuerpo paró completamente. Entonces vamos a mirar con esos datos qué vamos a hacer. Él dice, entre instantes de tiempo E y E. Bueno, dice entonces tiempo de E 10 minutos, tiempo de F 12 minutos, velocidad de E 10 km por hora en menos I, velocidad de F 0 km por hora en menos I, tiempo transcurrido 5, es el quinto análisis, es TF menos TE igual a 2 minutos, y diferencia de velocidad 5 va a ser BF menos BE, deja menos 10, le restamos a 0, perdón, le restamos menos 10, pues nos da menos 10 kilómetros por hora en negativo. Y ese menos por ese menos va a quedar en más, entonces me queda 10 kilómetros por hora en positivo. La aceleración va a dar entonces cambio de velocidad 5 dividido por el tiempo transcurrido 5, pues son 10 kilómetros por hora en I dividido en 2 minutos y va a dar 5 kilómetros por hora por cada minuto en I. Mire que antes nos había dado una pendiente entre D y E, entre D y E nos había dado una pendiente de 30, entre E y F nos dio apenas una pendiente de 5, y eso como lo hemos reflejado en la gráfica en que se va suavizando la pendiente. Miren, aquí la pendiente fue muy pronunciada, pero entre E y F la pendiente ya fue más acostada, por eso el valor menor. Volvemos donde estábamos y hacemos el cálculo. Entonces el desplazamiento se va a encontrar de que el desplazamiento 5 va a ser igual a velocidad inicial, en este caso la velocidad del punto E,
por el tiempo transcurrido 5, más el resultado del otro producto, que sería 1 medio por la aceleración 5 por el tiempo transcurrido 5, que se eleva al cuadrado primero. Entonces, reemplazando los términos, ¿qué me va a dar? Velocidad n de 10 km por hora en menos i, multiplicado por el tiempo transcurrido con 2 minutos, y el factor de conversión, que es 1 hora dividido 60 minutos, más 1 medio por la aceleración, que son 5 km por hora por cada minuto en i, por el factor de conversión, que es 1 hora sobre 60 minutos, y multiplicamos por el tiempo al cuadrado, que serían 2 minutos elevado al cuadrado. Entonces, siendo así, vemos que el desplazamiento 5 sería igual a, el primer término sería 10 por 2 dividido 60. 10 por 2 es 20 y dividido 60, entonces 20 sobre 60 de kilómetro en negativo. Y el otro sería 2 a la 2, 4 por 1, 4 por 5, 20 y dividido 2, 10. 10 sobre 60 en positivo. Eso con el intercambio de signos que explicamos en el proceso anterior me va a quedar, sacando 20avas me queda 1/3 de kilómetro en menos i menos 1/6 de kilómetro en menos i. Si a 1/3 le quito 1/6, me queda 1/6. 1/6 de kilómetro en menos i. ¿Cómo deberíamos interpretar cada cifra? ¿Qué es 1/3 de kilómetro? Lo que hubiese recorrido si hubiese mantenido la velocidad en 10 km por hora. Pero como empezó a frenar, dejó de recorrer algo. ¿Qué dejó de recorrer? 1/6 de kilómetro. Y por eso apenas recorrió 1/6 de kilómetro. Entonces ahora, la posición del punto B, como la conocíamos, había quedado en 28/3 de kilómetro en menos i. Entonces la posición del punto F va a ser RE más ese desplazamiento que acabamos de hallar. Entonces a 28/3 de kilómetro en menos i le sumamos 1/6 de kilómetro en menos i. 28/3 se puede entender como 56/6. Y a 56/6 le vamos a sumar 1/6, entonces nos da 57/6 de kilómetro en menos i. Eso es 9 y un poco más. 9.5. Entonces eso me está diciendo que lo máximo que el cuerpo se alejó del punto de referencia fue 9.5 kilómetros. Y como el análisis lo empezamos cuando pasó por el punto A, diciendo que el punto A tenía posición 2, o sea que el cuerpo tuvo un desplazamiento de 7.5 kilómetros. Si sumamos los 5 desplazamientos que hemos tenido hasta ahora, deberían darnos 7.5. Para que el cuerpo, estando en 2 y le sumamos 7.5, llegue a 9.5. Y desde 9.5, en el extremo izquierdo del punto de referencia, ahora el cuerpo va a empezar a mover hacia el otro lado. En algún momento va a pasar frente al punto de referencia. Vamos a ver en qué momento, si es el caso. Entonces, ese es el comentario que nos aparece a continuación. Nos dice, hasta este instante de tiempo F, el cuerpo se estuvo moviendo siempre hacia la izquierda, desde la posición inicial RA, que eran 2 km en menos i, y como esta se encuentra a la izquierda del punto de referencia, entonces las posiciones RD, RC, RD, RE y RF son cada vez más distantes de dicho punto de referencia, siendo la F pues, la más distante de todas. Entonces vamos a empezar a mirar ahora cómo va a ser el movimiento del cuerpo para retornar. Dice entonces lo siguiente: a partir de este momento, tiempo F, en donde la velocidad es 0, F igual a 0 km por hora, el cuerpo cambia su sentido de movimiento hacia la derecha, lo que podría considerarse como un regreso, un acercamiento progresivo hacia el punto de referencia. Al momento no tenemos certeza de si pasará frente a él, es decir, que logre recorrer esos 9.5 kilómetros que le separan, moviéndose en el sentido ahora positivo. O si lo sobrepase, vamos a mirar. Vamos a la gráfica.
Entonces nos dice la gráfica, miremos qué pasa entre el punto F y el punto G. ¿Quién es el punto F? El punto F es un punto de velocidad 0 y tiempo igual a 12 minutos. Y el punto G es un punto de tiempo igual a 14 minutos y velocidad 10 km por hora en I. Ahora se va moviendo hacia el lado positivo. Moviendo hacia el positivo. Entonces, con esos dos datos vamos a valorar cómo es el movimiento entre los instantes de tiempo F y G. Dice entonces, entre instantes de tiempo F y G, tiempo F 12 minutos, tiempo G 14 minutos, velocidad de F 0 km por hora en I, velocidad de G 10 km por hora en I, tiempo transcurrido 6, igual a TG menos TF, o sea 2 minutos, y el cambio de velocidad 6 va a ser BG menos BF, eso es igual a que a 10 km por hora en I le restamos 0 km por hora en I y eso da 10 km por hora en I. La aceleración entonces, la aceleración 6, porque este es el sexto análisis, va a ser la relación entre el cambio de velocidad 6 y el tiempo transcurrido 6, es decir, 10 km por hora en I dividido sobre 2 minutos, lo que nos da 5 km por hora por cada minuto en I. Este valor nos indica que la gráfica tiene que tener una pendiente positiva y al estar al lado positivo de las velocidades va a indicar aumento de la velocidad, como evidentemente se fue. Y es una evidencia de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el desplazamiento 6 va a ser igual a velocidad en F, que es la velocidad inicial, en este movimiento, multiplicado por el tiempo transcurrido 6, más el resultado del producto de 1/2 por la aceleración 6 por el tiempo transcurrido 6 elevado al cuadrado. Entonces el desplazamiento 6 va a ser igual a velocidad en F, 0 km por hora en I, multiplicado por 2 minutos y por el factor de conversión, 1 hora por sobre 60 minutos. Al final va a dar 0 porque multiplicar por 0 da 0. Y lo que se va a ver es lo que se mueve fruto de incrementar la velocidad. 1/2 por la aceleración que es 5 km por hora por cada minuto en I, por el factor de conversión que 1 hora son 60 minutos y multiplicado por los 2 minutos elevado al cuadrado. 2 a la 2 es 4 por 5, 20 dividido 2 da 10. 10 sobre 60 en kilómetros en I, o sea un sexto de kilómetro en I. Como el punto RF es 57 sextos de kilómetro en menos I, entonces el punto RG va a ser RF más R más el desplazamiento 6. Recordemos cuando digo RG se refiere a la posición del cuerpo cuando el tiempo es el del punto G. Entonces RG va a ser 57 sextos de kilómetro en menos I más un sexto de kilómetro en I. Entonces pues como acá tenemos disparidad de signos, entonces vamos a hacer la misma aquí. Y es que está ahí, este más que está acá, lo vamos a volver un menos y un menos, más por menos va a dar menos, y este otro menos va a venir a dar acá la I. Entonces me va a quedar, intercambio de signos lo hacemos para facilitar el cálculo, me va a quedar 57 sextos de kilómetro en menos I, menos un sexto de kilómetro en menos I. Como ahora son menos I, podemos hacer la operación matemática. Es una resta, entonces a 57 le quito 1 y me da 56 sextos de kilómetro en menos I. Lo que me indica que dejamos mitad y mitad da 28 tercios de kilómetro en menos I. Ay, venga, 28 tercios. Ese resultado para mí es conocido de posición. 28 tercios. 28 tercios no era la posición del punto E. Vaya. ¿Sabe cositas? Observe que la posición del punto E, 28 tercios de kilómetro en menos I para tiempo E igual a 10 minutos, es igual a la posición para instante de tiempo G, que es 28 tercios de kilómetro también en menos I para tiempo G igual a 14 minutos. Lo que indica que la ubicación geográfica de ambos puntos es la misma. Es decir, que el cuerpo se devolvió desde el punto F hasta el punto G, lo mismo que en su momento, la misma distancia que había avanzado en su momento desde el punto E al F. O sea que el cuerpo estaba aquí en E, fue hasta F
y de F se devolvió otra vez a E, pero ahorita ya este punto E no se llama E, sino que se llama G. ¿Por qué? Porque son dos instantes de tiempo distintos. Pero, geográficamente hablando, dentro de nuestro mapa, esos dos puntos E y G son iguales. ¿Será que se irán a dar más coincidencias? Vamos a ver. Ahora nos dice, analice lo que ocurre entre G y H. Entonces, vamos a nuestra gráfica primero. ¿Qué pasa entre G y H? Entre G y H, ¿qué tenemos? Tenemos de que para tiempo igual a 14 minutos, la velocidad es 10 kilómetros por hora en I. Y en H es que para tiempo igual a 18 minutos, entonces la velocidad son 70 kilómetros por hora en I, lo que muestra un incremento de 60 kilómetros por hora en 4 minutos. 60 kilómetros por hora en 4 minutos. Y entonces por minuto, pues divida y da 15 kilómetros por hora en cada minuto. Ay, esa división, ¿eso qué es? Hombre, pues eso es la aceleración. Eso es así de simple de analizar. Y vamos a ver qué es así. Entonces, entre instantes de tiempo G y H. Tiempo G 14 minutos, tiempo H 18 minutos, velocidad de G 10 km por hora en I, velocidad de H 70 km por hora en I. Tiempo transcurrido 7 es TH menos TG igual a 4 minutos. Diferencia de velocidad 7 es igual a BH menos BG, es igual a 60 km por hora en I. Entonces la aceleración, como les decía, sería 60 km por hora en 4 minutos y nos da 15 km por hora por cada minuto en I positivo. Y eso representa aumento de la velocidad. Evidencia para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces utilizamos la fórmula, desplazamiento 7, séptimo análisis, va a ser igual a la velocidad inicial entre G y H, que es la velocidad del punto G, multiplicado por el tiempo transcurrido 7, más un medio que multiplica la aceleración 7 por el tiempo transcurrido 7 elevado al cuadrado. Eso implica entonces que el desplazamiento va a ser, reemplazando datos, 10 km por hora en I, multiplicado por el tiempo transcurrido con 4 minutos y por el factor de conversión, que son 1 hora sobre 60 minutos, más lo que va a dar el otro resultado, que sería un medio por la aceleración, que es 15 km por hora sobre minuto en I, multiplicado por el factor de conversión, que es 1 hora sobre 60 minutos, y multiplicado por el tiempo al cuadrado, que son 4 minutos, se elevan al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a dar los términos? El primer término va a ser 10 por 4 sobre 60, da 40 sobre 60 en kilómetros en minuto. Y el otro va a ser 4 a la 2, 16 por 1, da 16, 16 por 15, da 240, y 240 dividido 2 da 120, 120 sobre 60. Convenientemente los dejo ambos sobre el mismo denominador para poder hacer la suma más fácil. Entonces, al sumar, pues eso me va a dar 160 sobre 60 en kilómetros en I. Cuando racionalicemos, sacamos 20 arriba y abajo, y eso me da 8 tercios de kilómetro en I. ...8 tercios de kilómetro en I. Entonces, como la posición G, que venía siendo la misma posición E, dio 28 tercios de kilómetro en menos I, entonces la posición H va a ser RG más el desplazamiento 7 que acabamos de hallar. A 28 tercios de kilómetro en menos I le vamos a sumar 8 tercios de kilómetro en I, pues eso termina siendo, por cambios de signo, 28 tercios de kilómetro en menos I menos 8 tercios de kilómetro en menos I. Y ahí sí podemos hacer la operación, es una resta, y a 28 le quito 8 y me da 20 tercios de kilómetro en menos I. Entonces se sigue devolviendo. Ahora vamos a ver qué pasa entre el tiempo H y el tiempo I. Vamos a la gráfica.
Si vemos los puntos H y el punto I, del punto H, ¿qué descripción tiene? Tiempo igual a 18 minutos, velocidad 70 km por hora. Y el tiempo I, tiempo igual a 26 minutos y velocidad 70 km por hora. Unidos por una línea horizontal, es decir, que estamos modelando que todos los tiempos entre el minuto 18 y el minuto 26, la velocidad que se fuese a medir siempre debían ser 70 km por hora. Es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, con esos dos datos procedemos a ir a los cálculos. Le dice entre instantes de tiempo H e I. Tiempo H igual a 18 minutos, tiempo I igual a 26 minutos, velocidad en H 70 km por hora en I, velocidad en I 70 km por hora en I, tiempo transcurrido 8, octavo análisis, TI menos TH, 8 minutos, cambio de velocidad 8, BI menos BH igual a 0 km por hora en I, entonces la aceleración 8 va a ser igual al cambio de velocidad 8 sobre el tiempo transcurrido 8 y eso da 0. Evidencia para el uso de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces me va a decir que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final que la velocidad del punto I multiplicado por el tiempo transcurrido 8. Entonces el desplazamiento 8 son 70 km por hora en I multiplicado por 8 minutos y multiplicado por el factor de conversión que de una hora son 60 minutos. Esto nos va a dar 70 por 8 es 560 dividido 60. Si le sacamos 20ava nos da 28 sobre 3. Es decir que el desplazamiento fue 28 tercios de kilómetro en I. 28 tercios son 9.33 kilómetros. Lo que lleva entonces a que, como RH era 20 tercios de kilómetro en menos I, y entonces RI va a ser RH más el desplazamiento que acabamos de hallar, RI me va a dar 20 tercios de kilómetro en menos I más 28 tercios de kilómetro en I. Eso sería lo mismo que decir que es 20 tercios de kilómetro en menos I menos 28 tercios de kilómetro en menos I. Y eso daría menos 8 tercios de kilómetro en menos I. Y menos por menos me va a dar, entonces me va a dar 8 tercios de kilómetro en I. ¡Oh! ¿Y aquí qué pasó? Ah, este fue el momento, fue por acá es el instante de tiempo donde pasó frente al punto de referencia, claro. Miren el mapita que tenemos acá. Miren dónde está el punto de referencia. Y el punto H, ¿dónde está? Dice que está en 20 tercios de kilómetro en menos I. Y dice que desde H hacia I se va a mover lo que del desplazamiento 8. Y el desplazamiento 8 es 28 tercios. Gastó 20 y le sobraron 8 y por eso el cuerpo pasó derecho del punto de referencia. Y llegó hasta 8 tercios de kilómetro al lado positivo. Es decir, entonces, como está en el comentario, que en algún momento entre el minuto 18 y el minuto 26 el cuerpo pasa frente al punto de referencia. ¿En qué momento se dio ese paso? Busquémoslo. Eso correspondería a que ya tendríamos dicho que el desplazamiento sería 20 tercios de kilómetro en I, porque es lo que quedaba faltando por recorrer entre estos dos puntos. Pero lo que nos hace falta es hallar el tiempo. Como aquí estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, no vamos a tener que utilizar, como en los ejemplos anteriores, la ecuación cuadrática. No, aquí en este caso solo la ecuación del desplazamiento del movimiento rectilíneo uniforme. Algo mucho más sencillo de poder plantear. Miremos el planteamiento. Nos dice entonces, vemos aquí, nos dice desplazamiento igual a velocidad I por el tiempo. Entonces
ahora el tiempo va a ser igual a el desplazamiento dividido por la velocidad. Pero como el tiempo es una cantidad no vectorial, entonces miren que aunque parecería como muy banal, la transición que hay de acá hasta acá. Aquí estoy hablando de cantidades vectoriales. Y la transición que estoy haciendo acá es dado de que como este tiene i y el otro también tendría i positiva, las estoy cancelando, es decir, dejo de hablar de cantidades vectoriales para hablar solo en magnitudes, y entonces ya lo que voy a decir es, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, es la clave dentro de un análisis. Ahora la ecuación no diría el desplazamiento, va a decir no. La magnitud del desplazamiento es igual al producto de la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Como son magnitudes, son cantidades no vectoriales, entonces yo las puedo pasar a dividir, y eso me dice esta expresión, que el tiempo transcurrido corresponde entonces a la relación entre la magnitud del desplazamiento sobre la magnitud de la velocidad final. Y al reemplazar, ¿qué me dice? Delta t igual a 20 tercios de kilómetro dividido sobre 70 kilómetros por hora. Esa división daría 20 sobre 210 en horas. Y cancelaríamos kilómetros. Pero entonces necesito pasarlo a un factor de conversión que me diga que 60 minutos son una hora para cancelar horas con horas. Entonces me va a dar 20 por 60 son 1200 y 210. ¿Qué vamos a sacarle? 30 a cada uno. Y cuando le saquemos 30 a ese de allí, nos va a decir entonces que esos son 40 séptimos de minuto. 40 séptimos de minuto serían lo mismo que partir, o con el cálculo que hice acá, manejo de las unidades del tiempo. 40 séptimos de minuto es lo mismo que 35 séptimos de minuto más 5 séptimos de minuto. 35 séptimos de minuto en la parte entera de esa división, o sea, 5 minutos. Y 5 séptimos es lo que correspondería a la fracción que queda en segundos. Por eso es que ese pedazo lo voy a afectar por el factor que me diga que 60 segundos es lo mismo que un minuto. Y me queda 5 por 60, 300 dividido 7 en segundos. Y ese 300 dividido 7 en segundos es aproximadamente 42.85. Lo que quiere decir entonces que entre la H y la I habían 8 minutos. Pero debían pasar apenas 5 minutos y 42 segundos para que el cuerpo pasara frente al punto de referencia. Y los restantes 2 minutos y 17 segundos y un poquitico más fueron los que ya se estuvo moviendo en la parte positiva hasta que llegó a la posición 8 tercios desde el lado positivo. Bueno, entonces siendo muy explícito en ese movimiento, vamos al análisis entre, que viene siendo el noveno análisis, entre los instantes de tiempo I y J. Entonces vamos a la gráfica. ¿Y qué nos pasa entre I y J? Punto I, velocidad 70 kilómetros por hora para tiempo igual a 26 minutos. Punto J, velocidad igual a 50 kilómetros por hora en I para tiempo igual a 28 minutos. ¿El cambio ocurrió en cuánto? Ocurrió en 2 minutos. ¿Y cuánto fue el cambio? Fue una reducción de 20 kilómetros por hora. O sea que fueron 20 kilómetros por hora en 2 minutos, lo que indicaría que serían 10 kilómetros por hora por cada minuto y sería negativo. Negativo indica pendiente negativa, y para este caso, una pendiente negativa en el lado positivo de la gráfica de velocidad me está indicando disminución de la misma. Entonces todos esos detalles van a quedar plasmados en la cuenta que vamos a hacer. Entonces miremos la cuenta. Entre instantes de tiempo I y J.
Tiempo I igual a 26 minutos, tiempo J igual a 28 minutos, velocidad en I 70 kilómetros por hora en I, velocidad en J 50 kilómetros por hora en I, el tiempo transcurrido entre el punto J, entre el punto I y el punto J, pues TJ menos TI, que son 2 minutos, y la diferencia de velocidad, que viene siendo la diferencia de velocidad 9, es la velocidad en J menos la velocidad en I, la de llegada menos la de salida. Entonces me está diciendo que a 50 kilómetros por hora en I le restamos 70 kilómetros por hora en I, nos da menos 20 kilómetros por hora en I. Ese menos se lo pasamos a la I y me queda 20 kilómetros por hora en menos I. ¿Por qué el menos se lo pasamos a la I? Porque en vectores se asume que los sentidos, es decir, el signo positivo o negativo, lo debe llevar el vector direccional, no la magnitud. Porque la magnitud es un tamaño. Usted no puede decir que lleva en el bolsillo un billete de menos 5.000 pesos. Lleva 5.000 pesos. O sea, que los deba, sea ganancia. Es tangible, 5.000. Entonces, por ello, me está diciendo que cuando vayamos a calcular la aceleración, entonces esa aceleración, que es la aceleración 9, va a ser igual a el cambio de velocidad 9 sobre el tiempo transcurrido 9. 20 kilómetros por hora dividido 2 minutos en menos I, me da 10 kilómetros por hora por cada minuto en menos I. Eso entonces, como es evidencia de que hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a llevarlo a la ecuación de desplazamiento, que me dice desplazamiento 9 igual a velocidad inicial, que es la velocidad del punto I por el tiempo transcurrido 9, más un medio multiplicado por la aceleración 9 por el tiempo transcurrido 9 elevado al cuadrado. Eso me da 70 kilómetros por hora en I multiplicado por 2 minutos y por el factor de conversión 1 hora, que son 60 minutos, más el resultado de un medio multiplicado por 10 kilómetros por hora sobre minuto en menos I por el factor de conversión, que 1 hora son 60 minutos, y multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que son 2 minutos y que se elevan al cuadrado. ¿Cuánto nos da esos resultados? Esos resultados nos van a dar 70 por 2 y dividido 60 da 120 sesentavos de kilómetro en I. Y ahora 2 a la 2, que es 4, por 1 4, por 10 40 y dividido 2 20. 20 sobre 60 en kilómetros, pero en menos I. Entonces, como entre I y menos I no puedo hacer una operación, el menos lo saco, y al sacarlo, entonces me va a quedar 120 sobre 60 racionalizado, lo mismo que 7 tercios de kilómetro en I. Y 20 sobre 60 es lo mismo que 1 tercio de kilómetro en I. Y el menos lo sacamos, entonces me queda menos por más, da menos. Desde a 7 tercios le quitamos 1 tercio, nos da 6 tercios. Y 6 tercios pues es lo mismo que 2 kilómetros. Entonces, como es lo mismo que 2 kilómetros en I, me dice, como la posición de I era 8 tercios de kilómetro en I, y entonces ahora la posición de J es la posición de I más el desplazamiento, a 8 tercios de kilómetro en I le sumamos 2 kilómetros en I, entonces pues 2 kilómetros en tercios será lo mismo que 6 tercios. A 6 tercios le sumo 8 tercios y me da 14 tercios de kilómetro en I. O sea que ya el cuerpo se está alejando a la derecha del punto de referencia. Ya el punto de referencia es aquí, el cuerpo se está moviendo y se está alejando del punto de referencia. Bueno, dice que vaya entonces al análisis entre J y K. Entre J y K, vamos a la gráfica. Entonces, entre J y K, ¿qué vamos a tener? J, velocidad 50 kilómetros por hora en I. K, velocidad 50 kilómetros por hora en I. No hay cambio de velocidad, aceleración 0, movimiento rectilíneo uniforme. Por eso la línea que los une es una línea recta horizontal. Tiempo de J 28 minutos, tiempo de K 32 minutos, tiempo transcurrido 4 minutos. Uy, cantidad de cosas que salen solo de ver una gráfica. Vamos entonces a los cálculos.
Dice entre instantes de tiempo J y K. Tiempo de J 28 minutos, tiempo de K 32 minutos, velocidad de J 50 km por hora en I, velocidad de K 50 km por hora en I. Tiempo transcurrido 10 TK menos TJ 4 minutos. Diferencia de velocidad 10 es BK menos BJ igual a 0 km por hora en I. La aceleración, que en este caso es la 10 del décimo análisis, es diferencia de velocidad 10 dividido tiempo transcurrido 10. Pues como el cambio de velocidad es 0, entonces la aceleración es 0, lo que es evidencia de que se usa es el movimiento rectilíneo uniforme, donde el desplazamiento 10 va a ser igual a BK por el tiempo transcurrido 10. Entonces el desplazamiento 10 va a ser igual a 50 km por hora en I multiplicado por el tiempo transcurrido con 4 minutos, multiplicado por el factor de conversión que dice que una hora son lo mismo que 60 minutos. Eso me da 50 por 4, 200 dividido 60, entonces 200 sobre 60 kilómetros en I, le sacamos 20 y 20 y nos queda 10 tercios de kilómetro en I. Como RJ era 14 tercios de kilómetro en I, entonces RK va a ser RJ más el desplazamiento. Entonces, por tanto, RK va a ser el valor de RJ, que es 14 tercios de kilómetro en I, más el desplazamiento 10, que son 10 tercios de kilómetro en I. 14 y 10 son 24 tercios de kilómetro en I, y 24 tercios es lo mismo que 8 kilómetros. O sea que en el punto K ya el cuerpo está alejado 8 kilómetros a la derecha del punto de referencia. Y nos falta el último análisis, el que pasa entre el cuerpo en los instantes de tiempo K y L. Vamos a la gráfica. Entre K y L, entonces, ¿qué vamos a tener? Velocidad de K, 50 km por hora en I. Velocidad de L, 0, se detiene completamente. ¿Qué pasa de ahí en adelante? No sabemos porque está fuera del análisis. Tiempo de L, 36 minutos, donde se acaba el análisis, y tiempo de K, pues era 32 minutos. Tiempo transcurrido, 4 minutos. Cambio de velocidad, una reducción de 50 km por hora en 4 minutos. Es decir, 12.5 kilómetros por hora por cada minuto en menos I, indicando que tiene pendiente negativa. O podría decirse también 25 medios, porque 25 medios es lo mismo que 12.5. Bueno, vamos a ver los cálculos entonces. Me dice entonces, entre instantes de tiempo K y L. Tiempo K 32 minutos, tiempo L 36 minutos, velocidad de K 50 km por hora en I, velocidad de L 0 km por hora en I. Tiempo transcurrido 11 igual a TL menos TK, 4 minutos. Cambio de velocidad 11 es BL menos BK, es menos 5. Si a 0 km por hora, si a 50 km, si a 0 km por hora en I le restamos 50 km por hora en I, pues nos da menos 50 km por hora en I. Lo que hace es el cambio de signo, pues nos va a dar que la diferencia de velocidad va a ser 50 km por hora en menos I. Por ello es que entonces cuando veamos la aceleración, va a quedar la relación entre el cambio de velocidad 11 y el tiempo transcurrido 11, vamos a tener $50 km por hora en menos I dividido 4 minutos, eso da 25 medios de kilómetros por hora por cada minuto, o 12.5 km por hora por cada minuto en menos I. Eso es evidencia que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración negativa indica que en la gráfica tiene que tener pendiente negativa. Y entonces, lo que podemos ver es que el desplazamiento 11 va a ser igual a la suma de dos productos. El primer producto es la velocidad del punto K multiplicado por el tiempo transcurrido 11, más el resultado del producto entre un medio por la aceleración 11 por el tiempo transcurrido 11 elevado al cuadrado. Reemplazando, velocidad de K son 50 km por hora en I, multiplicado por el tiempo transcurrido 11 con 4 minutos, y por el
factor de conversión, que es 1 hora con 60 minutos, más el resultado del producto de un medio por la aceleración, que son 25 medios de kilómetros por hora en menos i sobre minuto, y multiplicado por el factor de conversión, que 1 hora son 60 minutos, lo que me lleva, y multiplicado por el tiempo transcurrido, que son 4 minutos y que se deben elevar al cuadrado. Entonces los resultados van a ser 50 por 4 y dividido 60, pues nos da 200 sobre 60 kilómetros en i. Y 4 al cuadrado es 16, por 1 16, por 25, 16 por 25, serían 250 más 150, serían 400. Y 400 dividido 4, porque estos 2 y este 2 se multiplican, me va a dar 100. 100 sobre 60. En kilómetros en menos i. Entonces ese menos lo sacamos a que se multiplique con este más y queda en menos, y entonces me va a dar 200 sobre 60 en kilómetros en i. Lo podemos racionalizar como sacándole 20 y 20, 10 kilómetros sobre tercio de i, y 100 sobre 60 lo podemos racionalizar como 5 tercios. Entonces el cuerpo no avanzó 10 tercios, sino que apenas avanzó 5 tercios de kilómetro en i. Como entonces la posición del punto K era 8 kilómetros, entonces la posición del punto L va a ser la posición del punto K más ese desplazamiento. La posición del punto L era 8 kilómetros y le sumamos un desplazamiento con 5 tercios de kilómetro en i. 8 en tercios sería lo mismo que 8 por 3, 24, 24 tercios de kilómetro, más 5 tercios de kilómetro, eso da 29 tercios de kilómetro. Lo que quiere decir que la posición final del cuerpo eran 29 tercios de kilómetro a la derecha del punto de referencia. Comenzamos en, imagínense, voy a hacer como un gráfico aquí. Este era nuestro punto de referencia y el punto A era por acá, a 2 kilómetros de él. El movimiento desde el punto A desde el instante A hasta el instante F fue hacia acá. Y vino a dar hasta una posición de 28 tercios sobre kilómetro. Esa es la del punto F. Y el cuerpo se empezó a devolver. ¿Y llegó hasta dónde? Llegó hasta el punto L, y resulta que el punto L se encuentra desde el punto de referencia, se encuentra a 29 tercios de kilómetro. Entonces el cuerpo, ¿cuántas veces pasó por el punto de referencia? Una sola vez. Una sola vez. Porque es que él en el punto A ya estaba localizado en el lado negativo y empezó a moverse primero hacia el lado negativo. Y después fue que desde por allá, de mucho negativo, se devolvió hacia lo positivo, pasó frente al punto de referencia y siguió derecho. Este es el tipo de análisis que tenemos que tener muy presente en nuestra mente, de analizar cómo se mueve un cuerpo para después averiguar cuáles son las causas que llevan a que ocurra todo esto. Las causas son las fuerzas, pero las tenemos que cuantificar basado en lo que trae como consecuencias, que es el movimiento, que es el análisis cinemático. Muy buenas tardes.